buenas noches, estimados amigos. Gracias por estar nuevamente en sintonía. Gracias a los amigos que se están conectando en el chat y mis infinitas gracias al panel que hoy día está presente en este primer programa después del periodo de vacaciones. Un esfuerzo que hemos hecho a lo largo de este periodo para estar presente, al menos durante los lunes y los jueves, en dos programas de una hora o algo más si se puede, gracias a el apoyo irrestricto que hemos recibido de un grupo de amigos para poder mantenernos en sintonía y no perder la fuerza que hemos logrado a lo largo de ya bastante tiempo, denunciando, dando las argumentaciones necesarias. Y este es el objetivo del programa de Voz Nacional Pare, Mire y Escuche. Yo le agradezco a Álvaro Tejo su permanente presencia en este programa, a Jorge Andrés Droguet, que lo teníamos en la berlina un ratito, pero ahora ya lo sacamos de ahí. A Pedro, que está permanentemente colaborando con nosotros, y sin duda a Orlando Castillo, que ha hecho un destacado papel haciendo denuncias y haciendo un trabajo de comunicación extraordinario. El último mensaje que envió a través de las redes sociales es enormemente significativo y espero que la gente lo haya entendido. Yo quiero partir esta noche señalando que cada vez que veía el video de apertura de este programa, me llenaba de cierta emoción. Pero hoy día esa emoción se transforma en algo mucho más poderoso, mucho más fuerte, más que una emoción, más que un sentimiento. Es una necesidad de reconocer en toda la fuerza y dimensión que tiene el valor que juegan las Fuerzas Armadas, el valor que han jugado grandes hombres de la historia, el valor que ha jugado y que jugó en su momento el almirante José Toribio Merino, que en estos días ha sido una vez más mancillado su nombre por la acción de una justicia absolutamente comprometida con el globalismo y con el progresismo. Yo lo que quiero plantear en este programa de hoy es que nuestros amigos vayan haciendo un análisis de los grandes problemas en los que estamos insertos. Estamos en el medio de una revolución, lo tienen que entender así. Estamos siendo sojuzgados en todos los aspectos de nuestra vida por un grupo de políticos concertados entre izquierda y centro derecha. No hay distingo. Por eso que quiero dejar planteado en este programa algunas ideas que responden a los criterios que algunos están empleando para decir que hay que preocuparse de la Asamblea Constituyente, de esta cosa constituyente, de la Comisión Constituyente, metiéndonos el cuco de que hay que salvarnos de la izquierda. Yo les quiero decir con toda la tranquilidad que me da el haber estudiado, el haber escrito durante años, que el peligro no está en el socialismo ni en el comunismo. Ese es el peligro permanente que tiene la humanidad. Contra eso nunca vamos a renunciar. Lo que hoy día está en juego es la lucha frontal contra el progresismo en que se ha unido la centro-derecha y la izquierda para entregarnos una visión del mundo, no solo aquí en Chile. Este es un problema de todo Occidente. Hace poco hubo una reunión en los Estados Unidos en la que asistieron todos los líderes conservadores para justamente estudiar la forma de enfrentar este problema. Este problema está ocurriendo en la izquierda de Estados Unidos, está en América Latina, para qué vamos a hablar, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros estamos en una lucha con una estructura internacional que es el globalismo, que expresa sus ideas
a través de este progresismo, que es un progresismo perverso, mucho más perverso de cómo describió el comunismo el Papa hace ya 100 años. Yo lo que quiero plantearles a ustedes es que aquí en Chile existen personajes que me molesta incluso mencionarlos, pero tengo que hacerlo. Hay un diputado de Renovación Nacional, secretario general de ese partido, de apellido Chalper. Un señorito que cree que la verdad pasa por él. Ha escrito una carta en el Mercurio hace unos días sosteniendo que el Estado Social de Derechos, democrático de derecho, es una norma establecida en la Constitución de Alemania. O sea, ¿hasta dónde llega la sinvergüenzura para mentir descaradamente? Es la única parte que existe, ese límite que han puesto los señores que han intentado, que están intentando hacer una nueva constitución, existe en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en Bolivia. Y obviamente no podía faltar una mamarrachada de este porte en las modificaciones que ha tenido la Constitución española. Pero no hay en ninguna parte más. El señor Chalper está tratando de confundir esta situación, que es netamente socialista, con otra historia que no tiene nada que ver con el Estado social democrático de derecho. De tal manera de que yo creo que hay que salir a desenmascarar a esta gente con toda claridad, porque yo no discuto que el señor Chalper tenga todos los intereses que quiera, pero él que se guarde su premio en Davos, reconocido como líder, y se lo coma. Pero no nos va a venir a nosotros a imponer un criterio que no existe, que es mentira y que en la Constitución alemana no existe. De tal manera de que aquí ya tenemos un gran problema, y luego las consideraciones que ya se están viendo a la luz en los últimos días de lo que está acordando la famosa comisión de expertos. Yo quiero con esto dejar más o menos rayada la cancha hacia dónde vamos a dirigirnos la conversación y volver a insistir, señores, el peligro es el progresismo. Les voy a hacer el último alcance porque yo creo que voy a ponerle un poquito de pimienta al caldo en esta tarde. Hay un señor que compitió con el señor Boric. Ha hecho una serie de comentarios atacando a la gente que está en esta posición, la posición patriota. ¿Ya? A mí me gustaría, con todo respeto, se lo digo porque lo conozco, estuvo muchas veces en mi casa, con todo respeto le quiero decir que así como él está usando al diputado Sánchez para que grite en beneficio de incorporar las Fuerzas Armadas en el proyecto constitucional, que con la misma fuerza explique por qué su representante votó, junto con la izquierda, por el capítulo del medio ambiente en la comisión de expertos. Creo que cuando uno hace una jugada política de esa naturaleza y más encima apoyando la matriz internacional del progresismo, a mí me parece que hay que tener cara dura nomás para tratar de conquistar los votos serios de este país. Te dejo la palabra, Pedro, para que partas haciendo unos 5 minutos de análisis. 5 minutos libres. Esto es como en este programa que había que eran 5 minutos de diga lo que quiera. No, pero no voy a decir lo que quiera, chiquillo. Antes que todo, Osvaldo, esto no es parte de los minutos. Muchas gracias por tenerme acá nuevamente, por escuchar esta voz disidente dentro de los disidentes y por sobre todo a todos los que nos están escuchando y nos están viendo, porque de verdad para mí es un gusto conversar con ustedes, Orlando, Jorge, Álvaro, y un gusto siempre conversar aquí de manera conjunta. Y Osvaldo a mí me tira inmediatamente la pelota, porque sabe que yo le voy a agarrar de pecho y voy a tratar de pegarle de llenito. Porque justamente yo reclamé por el título del programa. Yo reclamé, dije, pucha, no me gusta el título de que se viene la unidad popular y todo el tema, porque induce al error. Y nosotros sabemos que los abogados tenemos la costumbre de evitar que la gente caiga en el error, la fuerza o el dolo. Es algo bastante básico en nuestra formación.
¿Y por qué se podía caer en el error? Porque la Unidad Popular tenía objetivos totalmente distintos a los que tiene hoy día el progresismo. La Unidad Popular esencialmente quería imponer una dictadura marxista, ¿ya? Que obviamente es algo que nosotros condenamos siempre y en todas sus formas. Ojo, yo no condeno tanto a Marx como a los marxistas, pero eso es algo que podríamos conversarlo después. ¿Y qué quería imponer la dictadura del proletariado? Socializar los medios de producción y lo que nosotros entendemos hoy día como una economía centralmente planificada, cambiar la figura del burgués por el proletario para hacer una gobernanza de carácter nacional y en el fondo imitar un poco lo que venía haciendo la URSS durante toda la Guerra Fría. Pero el progresismo tiene objetivos muy distintos, al punto que se puede aliar sin ningún problema con la política estadounidense y con la política de Joe Biden, por ejemplo. Que nosotros podemos entender aquí es muy fácil que nosotros digamos, es que Joe Biden es de izquierda. Es que, señores, Joe Biden no es de izquierda, en el sentido que nosotros lo comprendemos. Porque Joe Biden está a la derecha de todos nuestros políticos, a nivel económico, probablemente, y a nivel social también. Porque recordemos que él cree en las libertades irrestrictas. Lo que Joe Biden es una persona que no es conservadora, que es algo diferente, ¿ya? Por tanto, bajo esa lógica, este progresismo no tiene los mismos principios de tratar de seguir la lógica de Marx, ni tampoco seguir la lógica de la URSS de la época. ¿Y cuáles serían entonces estos grandes principios del progresismo? El progresismo sigue el concierto internacional, damas y caballeros. La canción que canta, el ritmo que baila, es el ritmo de la ONU, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Corte de la Haya, de todas las cortes internacionales, de la OTAN, la OEA, etcétera, etcétera, etcétera. Este progresismo lo que quiere es un mundo globalizado, internacional. Quizás podríamos ver que en eso coincide con la izquierda pretérita, la izquierda antigua, que creía en este proletado internacional, pero en esta lógica, el centro ni siquiera es el trabajador. El comunismo, el socialismo, en sus 12 variantes más grandes, tenía como eje central el trabajador, porque creía una cosa que era el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. ¿Y qué era esta cuestión? Era que el mundo y la historia del planeta Tierra se basaba en la lucha de ricos contra pobres. Y así se interpretaba el mundo. Hoy en día, el progresismo no cree en la lucha de ricos contra pobres. Lo que cree es la lucha de las minorías contra las mayorías, que no tiene absolutamente nada que ver. Asimismo, asume un sistema económico porque fíjense que la economía que está buscando el progresismo no es de carácter socialista ni dirigista estatal. De hecho, es más, los contratos de litio, el señor Boric los ha privatizado y los ha licitado sin asco. Va donde el señor Trudeau en Canadá y se toma una cerveza sin problema. Al primero que llama una vez que es elegido es al señor Biden. Entonces, esta lógica progresista tiene otro ton y otro son. No le interesa el Che Guevara, porque el Che Guevara es peligroso para el sistema. Aún nos guste o no nos guste. Lo que necesita es mucho Rolando Jiménez. Lo que necesita es que el circo Timoteo esté en el Paseo Humada y en el jardín infantil de los niños. Lo que necesitan estos señores es que el aborto sea libre para que haya menor cantidad de chilenos y con menos arraigo. Eso es lo que anda buscando el progresismo. Y de la economía, ni hablar. Es más, consideran a personajes como Vladimir Putin, que la lógica sería que ellos se aliaran con todo aquel que está en Estados Unidos como un dictador y como un enemigo. ¿Por qué? Porque cree en la religión católica, bueno, en este caso católica ortodoxa, cree en la familia, cree en la identidad nacional y cree en un mundo multipolar, cuestiones que los progresistas no creen, porque son defensores de un mundo unipolar. ¿Y qué es el mundo unipolar? El mundo que defendió Francis Fukuyama en El fin de la historia, en el cual el liberalismo puede ser liberal de izquierda o liberal de derecha, pero nunca no liberal. Y eso es esencialmente, chiquillos, esto es para darle el comienzo a la conversación y para que nos vayamos dando cuenta que no se viene una unidad popular, porque eso sería miel sobre hojuelas comparado con lo que podríamos tener ahora. El progresismo es mucho peor. Quiere que usted coma bichos, quiere que usted no sea ni hombre ni mujer, quiere que sus hijos se acuesten con adultos, está buscando la destrucción de las patrias soberanas, destrucción de la soberanía, eliminación de la posibilidad de elegir sobre nosotros mismos. Esa es la lucha del progresismo. Y díganme que yo preferiría vivir en la URSS que en un país progresista. Perfecto. Gracias, Pedro. Parece que nos congelamos. ¿Aló? No, sí, sí, lo escuchamos, don Osvaldo. Perfecto. Entonces ahora, Orlando, tienes la palabra. Buenas noches, Osvaldo, ¿me escuchas? Sí.
Saludo a Álvaro, por supuesto, a Pedro. Con Jorge Andrés no tenía el gusto de compartir los saludos y por tu intermedio a toda la gente que muy gentilmente nos escucha. Esperamos estar a la altura de lo que se espera. Tú partiste con algo muy interesante y Pedro lo desarrolló muy bien. No podría yo hacerlo mejor. Tan así es que un personaje de izquierda como el señor Sergio Mico, antiguo director del Instituto de Derechos Humanos, pidió la intervención directa, física, como digo yo, de Naciones Unidas para el conflicto La Araucanía, y ayer el señor gobernador de la 9ª región pide explícitamente la intervención física de Naciones Unidas en Chile, invitando, ese término tan poco correcto, invita al nada más y nada menos que al secretario general. Ojo, Osvaldo, esto ya tiene ribete evidentemente en el son que habla Pedro. Aquí todos bailan al ritmo del internacionalismo. Demuestra un botón. Qué veloz ha sido la Corte Internacional de la Haya para juzgar al presidente ruso, porque en sus cajones todavía está la petición de la fiscal Fatou Bensouda, ex fiscal, jefe de ese tribunal, para juzgar los crímenes de guerra en la Franja de Gaza. Entonces, por favor, el doble rasero está. Entonces, no deja de tener razón Pedro en el sentido de que esto, y también tú lo has conversado con anterioridad, Osvaldo, la unidad popular, entiendo el símil, es una taza de leche en virtud de lo que estamos presenciando. En el Congreso, así es, no hay oposición. Mañana el Tribunal Constitucional entrega su veredicto sobre los requerimientos por los indultos. Algunos han anunciado que si el tribunal acoge la acción, hay una acusación constitucional en contra del presidente. La acusación ya debió haber sido presentada, Osvaldo. Entonces, esto es tan peligroso porque no hay oposición. El día de mañana van a inventar, siguiendo el rezo que hace la comisión de expertos, donde ya no habilita un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, quizá van a inventar eliminar una de las policías para que esa única policía que quede, ya sea la uniformada o la civil, sea verdaderamente una policía política. Entonces, nos estamos acercando a una revolución que quiso ser por la violencia de los hechos, todos sabemos a qué me refiero, y después también el Tribunal Constitucional dijo en la persona de su presidente, don Iván Aróstica, que el tribunal se había enfrentado a una revolución legal. Es decir, la revolución la quieren hacer por el camino que sea. Y las bombas que tiene para la nación chilena el internacionalismo, a mi juicio son dos. Y una es la que acabo de señalar, con la visita probable de la ONU a la 9ª región, y la segunda es que insisten en un borrador constitucional. Yo quiero expresar, y con esto doy el pase a través tuyo, Osvaldo, esto tiene cara o perfume de fracaso 2.0. La gente no confunda la educación con la mesura, ni con la interpretación debida. Aquí no hay ya los escándalos de la convención antigua, pero sí hay los vetos y las cancelaciones que están intentando la parte izquierda y la de centro derecha, como tú acabas de señalar, en la comisión experta. Es muy extraña la votación del 9-5. No me la creo. Y también sé de buena fuente que en el comité técnico de admisibilidad las cosas no están nada de bien. Esto está recién empezando, Osvaldo. No olvidemos que tienen 3 meses que trabajar, entregar un borrador al Consejo que salga electo, pero yo lo adelanto, esto no va nada de bien y luego están mostrando las garras de todo lo que fracasó en la convención, quieren reanudarlo, revisitarlo en este proceso 2.0 que además mira en menos a la ciudadanía porque en una de esas hay una sorpresa por ahí por noviembre. Gracias, Orlando. Álvaro,
Hemos conversado con Álvaro prácticamente todos los días del verano, analizando las distintas circunstancias que estamos viviendo y cómo hemos ido a través de nuestras expresiones haciendo claridad. Álvaro tiene también, como muy buen constitucionalista, muy clara la película y ha sido una voz que ha sido muy, muy importante para ir clarificando los aspectos técnicos que esto tiene. Sin duda alguna, reafirmando lo que dice Orlando, lo han dicho otros comentaristas, no solo una frase mía, lo han dicho otros comentaristas, lo dijimos nosotros en nuestras columnas a través del País Online. Aquí lo que se está fraguando es un tercer intento de golpe de Estado. Eso no quepa ninguna duda. Álvaro. Muchas gracias, Osvaldo. Muy buenas noches a los cibernautas y a quienes ahora nos acompañan en la pantalla. A Jorge Andrés Rodríguez, hace tiempo que nos hablábamos. Orlando Castillo y Pedro Kutzman, excelentes personas y compatriotas. La verdad es que hay una temática variada, interesantísima y agonizante en los temas en las cuestiones que hemos hablado. Saben, cuando nosotros somos cancelados, no somos convidados y somos proscritos por los internacionalistas o por los mercaderes que trafican, digamos, las angustias del pueblo, siempre se me viene a la memoria el testimonio de quien también fue proscrito, o mejor dicho, tenía que hablar en la soledad del desierto, que es Juan el Bautista, el vox clamantis in deserto, soy la voz que clama en el desierto. Sin embargo, digamos, su testimonio fue un anticipo, digamos, de la redención. Nuestra lucha, cancelada, excluida, pero en caso alguno derrotada, va a significar que en algún momento va a tener que instalarse, digamos, en forma diáfana la verdad. Aquí, Occidente, Europa, no vio un problema moral. Además tiene un problema moral. El problema fundamental es un problema conceptual, teórico, mental y neuronal. Se ha vaciado el contenido de nuestra cultura, se han alterado los conceptos, se ha deformado la idea, se ha rebajado la filosofía, se ha proscrito y eliminado el humanismo. Estamos única y exclusivamente encausados en cuestiones de megamercados, de tráfico de recursos naturales, de abusos de potencias, digamos, que se dicen democráticas y partidarias del mercado, pero que lo único que saben es imponer monopólicamente u oligopólicamente un sistema de vida, destrozan al mundo y lo inducen al consumo, porque si fuera una decisión libre no habría ningún problema. Pero uno ve como el endeudamiento y la pobreza que ellos mismos generan por su depredación hace que esta cuestión, si bien es cierto se ve moral, parte de otro concepto, porque se han alterado las ideas fundamentales de lo que es la vida sana, la vida correcta, la vida prudencial. Alguien dirá, bueno, es que esos no son cánones tan objetivos. A lo mejor. Pero uno verifica la historia y uno advierte lo que advierte. Y como bien dice Hamlet, algo huele mal en Dinamarca y vemos que hay pestilencia. Si yo estuviera equivocado, estamos todos equivocados acá. Lo que no estamos equivocados es lo que estamos contemplando y lo que estamos viendo. Un país que camina al cadalso, a la destrucción de un sistema político que, aunque esté bien normado, es abusado por una oligarquía partidista. Y aquí no es un tema de centro-derecha, ustedes están equivocados, aquí voy a discrepar de ustedes. Es una pseudo-derecha, es una no-derecha. Porque para que tú tengas centro, que es una suerte de lugar en el espacio, tienes que tener una conformación, un perímetro, una forma dentro del cual tú determines cuáles son los puntos de referencia. No puede haber centro-derecha si no hay derecha. Y la derecha en este país no existe. No existe porque desapareció. Y desapareció porque quienes teóricamente estaban llamados a conducir, a dirigir, perdieron el norte. Pero ¿sabes por qué lo perdieron? Por incultos y por ignorantes. Es así de simple. Suena duro, ¿eh? Pero no tiendo a pensarlo de otra manera. Tú invocaste al comienzo de tus opiniones, iba a decir declamaciones, a un pseudo diputado, a un pseudo representante popular. El representante popular, para que sea tal, o representante de la nación, como dice nuestra Constitución, tiene que preocuparse del interés del todo, de la unidad de la nación. El susodicho es simplemente un hombre de facción,
y de componenda. Y en cuanto al ex candidato, paso de largo, porque la verdad es que el ataque oblicuo, abierto o encubierto, manipulando las necesidades ciudadanas y populares para justificarse en la misma componenda, no tiene ni ton ni son. Su representante hace gárgara de su defensa de las Fuerzas Armadas, pero no tiene ningún problema en plegarse a la izquierda y la izquierda extrema para un capítulo de tinte activista. Porque ya el tema medioambiental que a todos nos importa, que por lo demás el capitalismo extremo lo ha deformado, significa un cuidado, pero curiosamente aquí no es un cuidado, sino una exacerbación que vuelve inútil al mismo estado prestacional. O sea, es tanto el apoyo que se hace como activismo a grupos y a sectores privilegiados por estos mercaderes, que a la larga vuelve imposible que el Estado nos proteja a todos, ¿ok? Sobredimensiones y exacerbas el valor, digamos, de un derecho o de una atribución a una facultad. Pero como fuere, un poco más complejo, lamentablemente, eso es la demostración más palpable que todo esto es simple cinismo, es falsedad. Estamos frente a un sistema constitucional que está siendo, nuestro sistema constitucional está siendo atacado, está siendo vilipendiado por los partidos políticos, por el espíritu de facción, por la componenda. Balmaceda decía de esta no derecha, esta pseudo derecha, son un Estado mayor sin ejército. Ellos no tienen capacidad de entendimiento de las realidades sociales y populares, no entienden la identidad nacional, porque a lo único que se adhieren simplemente son los intereses mercantiles transnacionales. Esa es la única y triste realidad. Y frente a eso nosotros tenemos que hacer una denuncia permanente. Fíjate que mientras ustedes hablaban del tema constitucional, para saber si a lo mejor yo estaba un poco traicionado en mis conocimientos y tenía un problema amnésico, me puse a leer las constituciones europeas. Y todas afincan y reafirman el principio de la identidad de la nación y el libre desarrollo de la personalidad, como dicen los alemanes. Eso es lo fundamental. Un sistema que se instala sobre la historia, sobre la identidad, y en el caso de Alemania, aún increíble, invoca a Dios, con hacia una mirada trascendente. Y aquí tenemos absolutamente lo contrario. Hemos perdido el sentido de la identidad, se ha marginado y proscrito a Dios, y por lo tanto en la Corte del Sinod, o en la Convención, o el Consejo, o el Congreso, o lo que sea, estamos simplemente a puertas de la destrucción de este país. Gracias, Álvaro. La unidad popular es miel sobre hojuelas, como se dijo en relación a lo que vamos a vivir. Y tenemos que estar preparados. Ahora, claro, una última cuestión. Las formas de combate, el enfrentamiento, no necesariamente tiene que tener un rótulo leninista. Son cuestiones completamente distintas. Y la revolución no tiene por qué necesariamente instalarse sobre la lucha callejera. Es además la lucha callejera. Estamos frente a una revolución porque una destrucción de la identidad y del ser. Ese es el problema. Así es. Gracias, Álvaro. Vamos, Jorge. Tienes el micrófono. Ahí. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Osvaldo. Habla el proscrito. ¿Me recuerda? Hola, Álvaro, Orlando, un agrado, Pedro. Sigo la línea de lo que usted ha mencionado, pero me quiero distraer en dos cositas. Efectivamente, combatir la unidad popular fue, entre comillas, o aparentemente fácil, porque era fácil también delinear y describir lo que pretendían. Era un cuaderno muy fácil de leer para el más ignorante de los ignorantes. En un país que tenía una tasa de analfabetismo brutal, la inmensa mayoría de la comunidad nacional fue capaz de leer y de entender lo que hacían estos marxistas-leninistas. Sin embargo, cuidado, 50 años después, todavía hay querellas que están presentándose, procesos con el proceso penal antiguo que están recién incoándose, pasando a llevar todos los derechos habidos y por haber y reconocidos en tratados internacionales y más aún en el nuevo proceso penal. Y bueno, ¿y quién paga ese cuadrito? Adivinen, son casi absolutamente todos ex miembros de las Fuerzas Armadas. Eso como un cogollito. Es cierto que fue muy fácil, pero el ni perdón ni olvido parece que funciona. Y si a eso le sumamos la máquina económica que hay detrás y la cantidad de miles de millones de pesos en indemnizaciones,
me huele más a captura del Estado que a persecución de principios. Eso por una parte. Entremos en lo que nos ocupa. A mí me interesa siempre llevar esto en términos lo más simple posible a nuestros audio espectadores. Fíjate que si nosotros vamos a la esencia de lo que se persigue en esta doctrina del liberalismo, debiéramos estar apuntándonos con mucha facilidad a hablar de defensa de derechos civiles, debiéramos tender también a la mejor distribución de la riqueza. Eso suena muy bien y muy clásico, hasta ahí. Sin embargo, después tienden a una mejor equidad económica e igualdad social. Y ahí, en estos últimos dos objetivos trazados a propósito del progresismo, es que se me empieza a confundir la cosa. Siguiendo lo que han mencionado realmente en forma brillante Álvaro, Pedro y Orlando, y lo que mencionaste tú, Osvaldo, debiéramos nosotros ser capaces de entender en qué están, qué es lo que persiguen, por qué se esfuerzan tanto en programas que lo único que pretenden es aumentar el gasto público, disminuir los ingresos públicos y hacer cada día más dependiente nuestra economía, nuestro país, de los organismos internacionales. Fíjate que se mencionó el Fondo Monetario Internacional. Ahí deberíamos poner al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que está dentro de lo que es el Banco Mundial. Estos primigenios gemelos de Bretton Woods debieran llevarnos a pensar en una crítica que hacía un economista que era bien de izquierda para la época, don Jorge Marshall, papá del que estarán pensando ustedes, donde él decía que esto lo único que generaba era la dependencia de los países pobres de los países ricos, puesto que los países ricos eran los que financiaban estos organismos internacionales de naturaleza económica y los que tomaban las medidas, las determinaciones en cuanto a los créditos que podían otorgarse, con los fines que podían otorgarse, y eso en el fondo lo que hacía era dirigir las políticas económicas de los distintos países. Sin embargo, fíjense, han pasado 4 décadas de aquellas críticas, un poquito más, alrededor de 4 décadas, sí, justo. Y encontramos con que estos señores progresistas tienen tomados los destinos de estas instituciones. O sea, todo lo que es nación, todo lo que huele a Naciones Unidas y todo lo que huele a organismos de corte económico, supranacionales o internacionales, lo único que hace en la práctica es empujar todo esto que Orlando, Pedro y Álvaro han anticipado de forma brillante y palmaria. Eso por una parte. La segunda parte ya, este otro objetivo que está velado, encubierto, disfrazado, ocupemos las expresiones y el sistema deconstruccionista, esta idea de la igualdad social. Eso es una cáscara de huevo de avestruz, sin clara y sin yema. Eso es cualquier cosa. Porque podemos darle el sentido que todos queramos, y todos los electores van a soñar con lo que ellos pretenden, lo que ellos creen y son capaces de entender y saber. Por lo tanto, se transforma, del punto de vista electoral, en un canto de sirena, y los cantos de sirena ya sabemos dónde nos llevan, hacia dónde pretenden, hacia las rocas. Eso para empezar, y después seguimos describiendo algunos otros objetivos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Perdón, Osvaldo, ¿Sí? no me quiero salir del libreto o de los tiempos, pero como colofón a lo que dice Jorge, aquí cuando yo sostengo y planteo, estamos todos de acuerdo al parecer, de que Occidente más que un tema moral, que lo es un tema conceptual e intelectivo, llevado a la verificación que yo planteaba adelante, a una cuestión concreta de cómo se mueve el orden internacional, es la desvergüenza y el descaro de esta gentuza que está en el Congreso, de creer que Occidente o es igual o sinonimia a OTAN, FMI y Biden. O sea, creen que tenemos que estar entregados a la finanza internacional, transcultural o transhumanista, como se quieran, y más encima que tenemos que estar supeditados a los intereses del imperialismo. Occidente no es Estados Unidos, el FMI, la OTAN o la OMS. Occidente es un proyecto, una identidad y un estatus cultural histórico cimentado sobre el mundo clásico,
con el agregado, digamos, de la catolicidad. Y eso es una cuestión completamente distinta. Y el problema de Putin, al que lo atacan porque no lo entienden, olvidándose, digamos, del asesinato a mansalva de miles de rusos en Crimea, y llegando a la estulticia, y Jorge, que es abogado, obviamente me lo va a corroborar, de que la Corte Penal Internacional carece de jurisdicción. O sea, lo más ridículo es que Rusia no forma parte del tratado. Esto es tan absurdo, es tan fuera de todo lugar, que es como que Bolivia nos presentara una demanda, presentaran por el tema de los Sudetes. O sea, yo lo ponía como un ejemplo del absurdo. Rusia no forma parte del tratado que instala la Corte Penal Internacional. La Corte carece de jurisdicción frente a un jefe de Estado, que a su vez ha tenido que enfrentar denodadamente la agresión que la OTAN le viene planteando en forma abierta o encubierta desde hace por lo menos 10 o 15 años, ¿ok? La Corte Penal Internacional carece, escúchelo bien, de jurisdicción. Esa orden está mal librada, es absolutamente ilegítima, por una fiscal que como tal es persecutora y que ha violentado toda una norma de debido proceso. Porque resulta obvio que si el encartado e imputado no ha podido defenderse o expresar o hacer descargo, y que tampoco lo tendría que hacer porque no hay jurisdicción para eso, no puede estar librado o perseguido o afectado de una orden de captura internacional. Eso no es Occidente, eso es atropellar el derecho de gentes de origen románico, es destruir el derecho internacional, es desentenderse de la política de más alto vuelo. Y con esto termino. La China de Xi Jinping ha logrado hace pocos días un acuerdo y un entendimiento y un restablecimiento entre dos potencias islámicas, Irán y Arabia Saudita. ¿Ok? O sea, ha demostrado la solidez y la astucia, superioridad política de visión de Estado de buscar los encuentros, ¿ok? Respetando la identidad de cada cual. Irán con Arabia Saudita, grandes productores de petróleo que tienen desinteligencias fuertes. Arabia Saudita se supone que es el gran aliado de Estados Unidos en el Medio Oriente. Saltándose ese proyecto, digamos, norteamericanista, ha logrado entenderse con Irán. Eso es política internacional, ese es entendimiento de las realidades más profundas de los estados nacionales. ¿Se dan cuenta? Así es. Así es. Bueno, vamos a continuar con el desarrollo de estos temas. Sin duda yo quiero reiterarle a nuestros amigos, a nuestros auditores, a nuestros cibernautas, efectivamente, háganse el tiempo, háganse el análisis. No se necesita tener una sapiencia ni un conocimiento muy profundo. Lo hemos expresado en distintas formas. La cultura de la muerte. Se está privilegiando la cultura de la muerte. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Aquellos que gritan por los derechos humanos y que lo tienen como una bandera de lucha permanente, sin embargo, son los que levantan las banderas del aborto, son los que levantan las banderas de la eutanasia, son los que han dicho a través de los representantes más relevantes, como la gerenta o vicepresidenta, o como quiera llamarse, la señora Lagarde del Banco de la Comunidad Económica Europea, como lo ha dicho el exministro de Finanzas de Japón, como lo ha dicho el vicegobernador de Texas. Los viejos tienen que morir para que la economía se establezca en orden. ¿Qué significa eso? Significa que nuevamente este progresismo en todas sus facetas está de una u otra manera haciéndole entender a la ciudadanía que el valor de la vida no tiene valor. Se rompen las estructuras del ser, se rompe la búsqueda de la trascendencia. Por eso que yo pienso que en esta lucha... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. En esta lucha, cuando se están colocando estos ejemplos que están a la vista, este no es una conspiración de los 5 que estamos hablando aquí.
Esto está a la vista, está en todas las declaraciones, está en todos los medios. Felizmente, la derecha de verdad, esa de la que habla Álvaro, tiene sus luces importantes y a fin de mes se reúnen en Lima para ir planteando la necesidad de una organización que se enfrente a este globalismo, que se enfrente a este progresismo y que impida por todos los medios la reinstalación de Castillo en el Perú como producto de las presiones que están haciendo los gobiernos de izquierda en América Latina y el mundo. Ese gesto, ojalá que sirva de lección a los chilenos, sobre todo a los patriotas, y vayan tomando conciencia de que no estamos solos. No somos solos los que estamos aquí. Hay bastante más y en el mundo muchos más. Te dejo la palabra, Orlando. Sí, aquí hay que desmitificar ciertos asuntos, Osvaldo. Hay un artículo muy interesante de la ciudad de los Césares, tendrá 15, 20 años ya, donde dice, la izquierda mira a Carl Schmitt, el ideólogo, gran jurista, que se enfrentó a Hans Kelsen en una disputa que los abogados manejan muy bien, los filósofos también, y que la gente le recomiendo se adentre en ella. La izquierda miró a través de Hugo Chávez a Carl Schmitt, porque descubrió que en la cuestión constitucional podía acarrear el poder que no tenía y que pudiera hacerlo de un momento a otro, digamos en 5 minutos, digámoslo así. Pero hay que desmitificar algo. La Constitución de 1833 no fue modificada cuando después que cae el glorioso presidente Balmaceda se establece un régimen parlamentario. Uno de los más extremistas del mundo, han dicho algunos historiadores. ¿Qué quiero decir con esto, Osvaldo? Jorge, Pedro y Álvaro. Que en el fondo la Constitución del 80 no obligó al expresidente Frei Ruiz Tagle a vender EMOS, la empresa metropolitana de obras sanitarias. No obligó. Una Constitución no hace eso. Lo que pasa es que a los señores mercaderes de la política les gustó el negocio y otro por ahí entregó Laguna del Desierto. ¿Te fijas? Entonces aquí, para algunas cosas, quieren cambio constitucional y se arriman a él como un todo o un nada, porque es la vía rápida para conseguir el poder total, como lo consiguió el expresidente de Venezuela. Entonces, aquí hay que desmitificar, vuelvo a decir ciertas cosas. El fallo que tú acabas de traer a colación al inicio de este conversatorio, Osvaldo, es referente a la Corte de Apelaciones que ordenó a la Armada retirar ya no la estatua que lo había hecho antes, sino ahora un cuadro, un óleo. Ese fallo cita equivocadamente la ley que sale el 2008 que sanciona crímenes contra la humanidad. Que yo sepa, el 2008 acá no han habido crímenes contra la humanidad. Entonces el fallo cae en un error. Está contra leyem. Pero como no hay diputados que puedan hacer un juicio político a esas ministras suplentes de la Corte que acaban de fallar, entonces todo se tergiversa. Entonces este paraguas progresista cabe en todo. ¿Quiénes son los excluidos? ¿Quiénes son los proscritos? Como decía Jorge, los que amamos la patria. O sea, es el ridículo más grande que en un país pueda existir esto. Y vuelvo a decir, y lo remarco, están pidiendo la intervención de Naciones Unidas en Chile. Si es que llegan a venir, no la sacamos más. Así como, y repito lo que señalé el día de ayer, si la carta, el borrador rechazado el 4 de septiembre pasado hubiera triunfado, tampoco la sacamos más. Entonces, esto no es un grito de auxilio, esto es un grito para que la gente sepa que estamos jugándonos el todo o nada, que la nación chilena puede desaparecer, que puede cumplirse el sueño de Velasco Alvarado cuando quiso invadir Chile, cuando estaba tan
estábamos tan débiles y el plan, activar un plan que yo siempre han tenido abajo de la mesa entre Argentina, Bolivia y Perú para invadirnos. Una persona me dijo, luego del programa que se realizó el día de ayer, me dijo, ¿sabe qué? Siento que el destino de Chile es la soledad. Siento que nadie nos quiere. Y no deja de ser cierto. El problema es que estamos tan infiltrados de estos cerebros progresistas donde nadie se fiscaliza uno al otro y en donde aparecemos solamente algunos dando esta batalla. Pero ¿saben qué? No estamos solos. El inmenso sentir de la población chilena está con nosotros. Lo que ocurre es que no comprende la bajada, que tan brillante la hizo Pedro, pero la intuye. No importa que no la comprenda, no importa que no maneje los filósofos que dicen esto o lo otro, o lo que dijo su santidad Benedicto XVI a propósito cuando atacó la teoría de la liberación. Eso no importa. Pero no olviden que en el hombre común y corriente, todos lo somos a la vez, hombres comunes y corrientes, hay 2 o 3 verdades. Y en esas 2 o 3 verdades tenemos que afincarnos. Esto es Chile contra el internacionalismo. Y es el internacionalismo contra Chile. Y en esa guerra, yo puedo decirlo con toda claridad, no la vamos a perder. Porque es el pueblo al cual hay que darle herramientas para que distinga esta nebulosa que no es tan clara como la unidad popular, como bien señalaba Jorge, ahora es más difusa. Pero si logramos advertir la simple ecuación de que ¿quién está primero? ¿El chileno o el extranjero ilegal que tiene las matrículas agotadas en el norte del país? Y si el ministro de Educación, ¿a favor de quién está? Entonces, nosotros ahora nos tomamos a Carl Schmitt y decimos muy claramente amigo, enemigo, porque ellos simplemente nos tratan de enemigos. Gracias, Orlando. Pedro. Perdón, el ministro de Educación debería ser educado en primer lugar y después podría ser ministro de Educación. Es más educado. Así es. Pero el ministro de Educación tiene un problema serio. El ministro de Educación piensa de la cintura para abajo nada más. Pedro. Estimado Don Osvaldo, concuerdo con usted. Quería hacer algunas acotaciones interesantes, analizando un poco cómo ha cambiado la dicotomía izquierda-derecha durante la Guerra Fría a la actualidad. Bolsonaro apoyó a Rusia y eso le costó la elección. Eso es un hecho, es un hecho. Lula era el candidato de la CIA y es el primero que se cuadró con Zelensky, que es de izquierda. Entonces, la claridad que tenemos que tener es darnos cuenta que la lógica cambió. Esta cuestión ya no es como era antes. Ya no es esto, esta realidad líquida ha también traspasado la liquidez a la política y a la existencia misma de las naciones. Asimismo, por ejemplo, vemos la aversión total de la izquierda progresista o del progresismo, ni siquiera, desde ahora yo dejo llamar la izquierda, el progresismo, al ejército. Y algo que nosotros decimos, sí, es que siempre ha odiado al ejército, es que no siempre ha odiado al ejército. No es así. Gabriel Salazar, en su libro El Ejército de Chile y la Soberanía Popular, lo deja súper claro. El Ejército de Chile representa al pueblo en armas. Se lo resumo en una frasecita. Asimismo, el señor Norberto Cerezola escribió el libro Caudillo, Ejército y Pueblo, la Venezuela del comandante Chávez, porque ellos entendían que en el ejército cuajaba cierta parte del pueblo. Pero hoy día el progresismo no lo entiende así. No lo entiende. El progresismo hoy día está más dispuesto a privatizar el ejército, a entregárselo a los grandes grupos de poder económico y que al mismo tiempo sea Benetton el que lleve adelante los proyectos dentro de una nación. Para el señor Boric no habría ningún problema que una región se llamara Starbucks. No hay ningún problema, porque de hecho está a favor de sus políticas progresistas. Y asimismo, esa misma lógica es la que traspasa el país del norte, Estados Unidos, al resto de las naciones que domina. Bueno, de partida veamos los símbolos. Estados Unidos es un país sin nombre. Son Estados Unidos, no tiene nombre propio. Partiendo por ahí, no tiene otra noción, no es otra cosa que una agrupación de corporaciones que busca imponerse al resto de las naciones. No tiene un destino histórico. Y cuando aparece alguien como Trump,
que lo que quiere es darle un destino histórico, traer industrialización, llevar adelante un proyecto de familia, lo destruyen y lo hacen pedazos. Es más, yo me atrevo a decir que incluso con trampa, sin tener ninguna prueba, pero tampoco ninguna duda. ¿Y por qué ocurre esto? Porque es la lógica progresista, es la lógica actual. Es más, en esta lógica ni siquiera cae el chavismo, y se los voy a demostrar. Artículo, denme un segundito que lo estoy buscando, artículo 75 de la Constitución de Venezuela. El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará la protección a la madre, al padre y a quienes ejerzan la jefatura de familia. Si ustedes se dan cuenta, en este articulado no hay una gota de progresismo. Por tanto, ¿por qué? Porque estaba basada en la lógica de izquierda, que era propia de la lógica de Stalin, que era propia de la lógica de la madre Rusia y que correspondía a otros tiempos, y es lo que hoy día no acontece. Asimismo, bien nombró mi querido amigo Orlando Castillo al brillante presidente Balmaceda. El brillante presidente Balmaceda tenía una noción de Estado-nación. Quiso llevar adelante un proyecto, dijo, con esta material blanco construiremos colegios, con este material blanco construiremos carreteras. Quiso llevar adelante un proyecto comunitario de carácter nacional. ¿Y quién se opuso? El parlamentarismo pagado por el señor Peter North, que es el Luksic de la época. Él es el artífice de esta destrucción de un presidente soberanista. Y es más, este mismo caballero, Peter North, actualmente el Luksic moderno, es el mismo que se va a pasear al foro de Davos. Y que en el foro de Davos llega ya el señor Chalper, por supuesto, como buen acólito del poder internacional, y el señor Giorgio Jackson. Ambos juntos fueron parte de la juventud del foro de Davos. ¿Por qué? Porque estos caballeros tenían que seguir el amén dentro de la derecha y dentro de la izquierda del poder internacionalista, globalista y antinacional. Entonces, cuando nosotros entendemos que además tenemos un personaje como José Antonio Cast, que ustedes no lo quieren nombrar, yo lo nombro, no hay problema, con un señor como José Antonio Cast, que dice proteger a la familia y la patria chilena, pero no tiene ningún empacho, como mostró ridículamente en su campaña, en llevar adelante, en entregar nuestros recursos naturales al extranjero sin ningún beneficio, porque él cree que eso es lo mejor para el país, que no tiene ningún empacho en llevar adelante un proyecto ambientalista, que en realidad lo que está cubriendo es seguir con un proceso extractivista y que nosotros no llevemos adelante industria nacional. Eso es, por favor, no se crea la tonterita de la Greta Thunberg ni la marcha de los días viernes, porque no es otra cosa que un intento de mantener a las naciones que quieran ser soberanas sometidas. Que los europeos quieran tener auto a batería no es porque las baterías sean menos contaminantes, porque la batería al hacerse contamina lo mismo, pero dentro de la fábrica. Lo hace porque necesitan que el gas no cueste tanto, porque lo provee Rusia, y Rusia no puede proveer más a través del stream los gasoductos, los 3 gasoductos que tiene hacia Europa. Así que, damas y caballeros, bajo esta lógica, nosotros no tenemos disidencia dentro de la política prácticamente. Y el señor Kast, o es por estúpido, o es por ignorante, o por malo, que está en el bando globalista, internacionalista, antinacional, antichileno y por tanto enemigo de toda la familia y enemigo del espíritu patriota. Gracias, Perdón. Pedro. Oye, yo pensé que yo era mediterráneo y efusivo, pero la verdad es que a pesar de Está bien, es que yo creo, a ver, nosotros en estos programas, a lo largo de tanto tiempo ya, hemos sostenido 3 elementos esenciales de la filosofía. Y que en su alocución, Pedro, con todo el entusiasmo que le pone, están clarísimas. Nosotros hemos dicho que nada puede haber más claro y más noble que conseguir a través de la discusión, del diálogo, de la franqueza, la verdad. La verdad nos conduce al bien. Y si con la verdad y el bien hemos construido un horizonte, es porque hemos logrado encontrar la belleza y nos hemos acercado a Dios. Lo que estamos haciendo aquí es eso. Nadie puede creer
que porque estamos colocando los ejemplos prácticos, porque estamos señalando con el dedo los errores de los políticos, nosotros estamos en contra de tal o cual. No, señor. Nosotros lo que estamos diciendo claramente es decir, miren, señores, sus errores ¿ya? Están atentando contra la verdad. Y eso es imperdonable, menos en un político que tiene las características del cual han señalado aquí. Don Jorge, tiene la palabra. Su micrófono. Su micrófono. Sí, el micrófono. Ya. Sí, es que es Noemí la que maneja los audios. Me tienen, para variar, me tienen restringido. Estas son instrucciones suyas, señor Rivera. Oye, para ganar un poquito de tiempo, solo quiero plantear lo siguiente. Cuidado con lo que viene encima, puesto que estamos enfrentando un gobierno sin reforma tributaria, sin proyecto, sin principios, sin familia, sin vida, sin Dios, sin ley. Perdón, sin oposición y sin alternativa política tampoco. Voy para allá. Ya, por favor, aquí no hay que liberar a este Congreso faccioso. Tienes toda la razón, Álvaro. Sin inocencia, aquí está todo intencionado, está todo pensado y todo probado, teóricamente. Con mala intención, por lo tanto. Sin una oposición intelectualmente capaz, sin tampoco proyecto que favorezca a nuestra población, a nuestro Estado-Nación. Cuidado, siempre populista, siempre con cambullones, arreglines, siempre con desorden, delincuencia y con muerte. Eso es lo que nos están presentando. Gracias, don Osvaldo, y veo que nos quedan 2 minutos, así que hasta luego. Un agrado verlos, oírlos y siga eliminándome, señor Rivera. Don Álvaro, no, si no, usted está ya en el elenco, así que no se preocupe. Don Álvaro. Bueno, nos vamos a seguir viendo, así que de modo corto, sintético, preciso. En primer lugar, aún hay patrios ciudadanos. La auténtica derecha, si es que así se puede llamar, es la que contempla 5 siglos de historia, desde el padre de la patria, que es Pedro Valdivia, hasta los próceres como Higgins y los fundadores de la República como Portales, Prieto Bulnes Simón, Antonio Varas, que entendió la territorialidad, Balmaceda, que defendió la dignidad de la presidencia. Eso es la derecha. Gente que entiende que los partidos políticos o las facciones, por muy relevantes que puedan ser en una expresión de ideas, dentro de una sociedad democrática son subordinadas al interés superior. El interés superior es del Estado-Nación, cuyo titular, recipiente de la decisión final es la nación chilena. Nación que el día 4 de septiembre del año pasado, en un 63%, en una votación popular auténticamente democrática, dijo no más. Ese 4 de septiembre es el alzamiento de una nación contra el partidismo, contra la facción y contra el abuso, y contra el ultraliberalismo y ultracapitalismo decimonónico y mercantilista. Esta gente, este ex candidato presidencial, con toda su incultura, ha demostrado simplemente ser un ultraeconomista o capitalista decimonónico, porque no entiende los procesos evolutivos. Él y su gente. Eso no es la derecha. La derecha es lo que acabo de decir, como la afirmación de este ser, esta identidad. Se ha perdido todo, o se está perdiendo muchas cosas. Tenemos que volver a alzarnos contra el partidismo. Izquierda o derecha son lo mismo, porque la derecha, para empezar, no existe. Es simplemente en la posición a ultranza de un liberalismo mercantilista internacionalista. Oye, por favor, a los que les interesa la filosofía política, léanse el segundo tratado del gobierno civil de John Locke. Ya John Locke en el siglo escúchelo, 17, hablaba de los megamercados y de la necesidad de cautivar a las naciones en una relación pacífica solamente sobre la base del comercio. Aquí no existe en la historia marxismo sin su antecedente patronímico, que es el liberalismo. El marxismo es hijo ni siquiera putativo, sino que directo del pensamiento liberal, la antropología materialista, la visión economicista, la ausencia del sentido de la trascendencia, la instalación sobre la base de los derechos de la burguesía, porque lo que se propone es simplemente un interés pequeño, mediano burgués, al servicio, digamos, del mercantilismo. Aquí se olvida a la patria, se olvida a Dios, se olvida a los ángeles, se olvida a la pobreza, se hace escarnio y mofa, digamos, del sufriente, se le excluye y se relega.
estos innombrables se preocupan de despilfarrar los recursos públicos, mientras nuestro pueblo, nuestros servicios domésticos, la gente que trabaja, nosotros somos el pueblo trabajador que tiene que estar 2 horas de ida y venida en el día, levantarse al alba y al último momento de la noche poder conciliar sueños por el Transantiago, que tienen que esperar 4 o 5 meses listas de espera para poder hacer una intervención quirúrgica mínima. Ese es el descaro de esta cáfila partidista y pretende que los apoyemos, que redoblemos nuestro esfuerzo en modificar un sistema constitucional que ha demostrado su idoneidad, salvo la propia excepción, digamos, de la mediocridad de estos. O sea, ¿ustedes se dan cuenta de la inmoralidad de lo que estamos hablando? ¿Cómo un país como el nuestro, que despilfarra, que tiene más de 1 millón de inmigrantes, a los cuales es inevitable establecerle un sistema prestacional por un tema de derechos humanos, y sin embargo nos volcamos hacia una suerte de pseudo constitucionalismo? Porque ni siquiera es constitucionalismo, porque el constitucionalismo pretende organizar un sistema con estabilidad y con reconocimiento a la dignidad del ser humano. ¿Qué dignidad puede haber en esto? Tienen el descaro. Estamos azotados por la delincuencia y el narcotráfico. Se requiere, digamos, difuminar los esfuerzos fiscales y tener mucho más logística. Y ocurre que la gastan en estas brutalidades. Esto es indigno, esto es inmoral, esto es una infamia. Esto es la expresión acabada, sintética, de la degradación liberal ultra mercantilista. Eso es, en otras palabras. No se engañen. Y cuando escucho hablar a los, por una parte incultos y por otra parte serviles, de lo que ellos entienden por Occidente y cómo tasan o tabulan, si es que pueden hacerlo, reflexionan sobre la política exterior, yo me impacto. O sea, tienen un desconocimiento auténtico de nuestra identidad, incluso para decirlo en términos de ellos, de la aldea global. No son capaces de entender cómo son los factores reales de poder de la política internacional, porque solo tienen una referencia, un envío a su propio bolsillo, a su propio interés. Pues bien, la nación los va a volver a rechazar. Así espero, y quiero cerrar agradeciéndoles a cada uno de ustedes. Don Osvaldo, antes de cerrar, me gustaría hacer un comentario. ¿Lo puedo molestar, verdad? Dame un segundo, porque Sí. quiero agregar una gotita de veneno. Esto no es veneno, es realidad descarnada, esto es política. Se ha hablado de todo. Nombramos a un personaje al comenzar el programa. Pseudo personaje. Sí, pseudo personaje. Voy a nombrar a otro más pseudo todavía. El presidente de la UDI. Al presidente de la UDI se le hizo una pregunta hace unos días atrás. Y se le consultó qué era para él el globalismo. Y él, con cara de, no asombro, con una cara estúpida, returcó la pregunta: ¿existe eso? Ahí les dejo un botón de muestra. Hemos hablado durante el transcurso del programa de varias consideraciones que tiene el progresismo. Y en Chile hay un personaje que ha sido el guaripola de las consideraciones de la técnica, de la ciencia. Ninguno de nosotros nos oponemos al avance de la tecnología y al avance de la ciencia. Pero cuando el avance de la ciencia y el avance de la tecnología quiere superar al hombre, entonces tenemos que poner una alerta, porque ya el hombre deja de tener la razón de ser, se desvirtúa la naturaleza del ser. Se pierde, como lo ha dicho Álvaro en reiteradas oportunidades durante esta conversación, se pierde la noción de Dios y se hacen dueños de la vida y de la muerte. Pues el señor Girardi está llamando a un congreso, a un encuentro aquí en Santiago, donde se van a discutir todos estos aspectos y fundamentalmente ponerle al servicio de los más débiles la posibilidad de incorporarse al mundo virtual,
metiéndole un audífono en el oído y una imagen en 3D para que pueda conocer lo que la derecha económica o los que tenemos posibilidades de leer o de viajar, qué sé yo, no podemos ver, lo podemos ver en directo. Aquí quieren generar una fantasía. Yo me pregunto una cosa. Si nosotros estamos denunciando la manipulación de las conciencias, ya mencionamos a este famoso, no sé si famoso, este individuo que ejerce de ministro de Educación. Si se está manipulando la conciencia de los niños, se les está diciendo que no son niños, son niñas y que son entes raros que se pueden definir como hombre o como mujer al antojo. No hay definición sexual. Se está cultivando una ideología de la muerte. Con estas tecnologías y estos planteamientos que está haciendo el señor Girardi, se está generando nuevamente, una vez más, el cultivo del odio. Porque se les va a mostrar realidades virtuales con el antecedente de que esas realidades existen, obviamente que existen, pero que por razones de distinta naturaleza no están al alcance de ellos. Yo no estoy hilando delgado. Estoy simplemente tratando de decir que los manejos que se han hecho a lo largo de ya varios años de esta materia, sin que la ciudadanía se dé cuenta, apuntan lisa y llanamente a matar la naturaleza del ser y a transformar la sociedad en dos opciones, en la que nosotros estamos defendiendo, que es la sociedad de la libertad, o en la sociedad de la esclavitud. Ese elemento esclavo es el que todos estos, Chalper, Chaguán está asociado con Girardi para hacer esto, la ley, puede confirmarme en Orlando, la ley la propuso en su momento Chaguán con Girardi. De tal manera de que son elementos que están en la carpeta de antecedentes y que, porque desgraciadamente el fenómeno comunicacional es cómplice en Chile, no han estado lo suficientemente expuestos a la opinión pública y al mundo intelectual que de verdad debería poner el alerta en esto. Yo quiero dejar planteado esto porque vamos a seguir conversando sobre el transhumanismo, sobre las cosas que están involucradas en esto, porque de verdad los peligros son enormes. Los peligros son enormes. Y vuelvo a reiterar, señores, estamos frente a la maldad del progresismo que quiere destruir la naturaleza humana. Oye, perdón, una cuestión, Osvaldo, ¿verdad? Y que dentro, y como colofón Guin de la torta, digamos, de la estulticia, es que tienen el descaro de recibir a Zelensky en Congreso Pleno. Bueno, ahí ya tenemos la guinda de la torta nomás. Ucrania es el mayor productor mundial de pornografía infantil. Y de prostitución. Ya este desfachatado y desgenerado lo reciben como jefe de Estado con una dignidad que no le corresponde. Eso es el partidismo de derecha de este país, aliado con la izquierda. Eso es una vergüenza. Aquí vamos teniendo, yo creo que la gente tome conciencia de la... Y acuérdate que el senador republicano que el año pasado fue a dar... Pero ahí hay una contradicción, la hemos conversado. Ese senador republicano que le fue, con 2 diputados que le fue a rendir tributo a Zelensky a Polonia, a Ucrania, mientras en la República Checa o por ahí se hacía la reunión de la derecha donde el presidente de dicha organización era el candidato. Entonces hay una contradicción entre la forma y el actuar. Entonces, por eso, aunque se moleste y se enoje y nos diga lo que quieran, los hechos son las evidencias más claras, ¿ya? De por qué hoy día, después de haberle apoyado con toda la fuerza, hoy día ni muerto voto por él. Señores, menos de 3 semanas antes se va a Estados Unidos. Bueno, eso. Por supuesto, a recibir órdenes. Exacto. A ver,
A ver, dos cositas bien cortas para no alargar más el programa. Porque se ha Primero, alargado. yo creo que tenemos que hablar correctamente de comunidad y no de sociedad. La sociedad es un contrato en el cual una parte se obliga con otra a llevar adelante un negocio, soportar las pérdidas y repartir las ganancias. La sociedad no es una palabra que debiésemos ocupar nosotros, la gente que creemos en esta lucha de la patria contra el poder global o de la humanidad contra el transhumanismo. Nosotros tenemos que ocupar la palabra comunidad. La comunidad es aquello en el cual nosotros naturalmente nos unimos por uno u otro motivo. En este caso, como es patria, tiene que ver con un idioma, con una historia, con un territorio y con un destino. Así que yo creo que la palabra, a mí también me cuesta sacarme ciertos términos impetrados por el poder internacional y voy a ocupar comunidad. Nuestra comunidad nacional tiene un deber y una obligación gigantesco. Y ese deber y obligación está corolado por nuestro espíritu y nuestra voluntad. Esa voluntad se va a imponer solamente cuando sea capaz de expresarse contra el poder globalitario internacionalista. Y esa lucha es una lucha contra el poder de la posmodernidad. Esa modernidad y esa posmodernidad debe ser enfrentada en una, como dijo alguien por ahí, y maravillosamente, los invito a leer el libro, en una revuelta contra el mundo moderno, y a eso los voy a llamar ahora. A una revuelta contra el mundo moderno, como decía Julius Evola. Y es la posibilidad de que ustedes se separen y digan no. Cuando llegue alguien en su almuerzo y diga, es que yo quiero en tal o cual, y usted no está de acuerdo, diga, no estoy de acuerdo. No importa que venga la cultura de la cancelación, no importa que lo vengan a funar en Facebook, no importa, no importa y no importa. Porque el occidente que nosotros defendemos no es el occidente corrupto y depravado, no es la patria venida menos, no es el Estado degenerado en fisco. Lo que nosotros defendemos es la historia que proviene de nuestros ancestros, de Grecia, de Roma, de Esparta, de los gibelinos, de la gran lucha que vino de manera posterior y que nosotros representamos hoy en nuestra nación, de los visigodos, de los ostrogodos. De la gran Roma imperial y de la gran dinastía Augsburgo. Esa es nuestra gran Tenemos lucha. la vertiente cultural Augsburgo y románica simultáneamente. El imperio los de únicos, Roma, ojo. Y la catolicidad de Augsburgo. Ustedes tienen que entender que nosotros nos incorporamos al mundo europeo occidental bajo los Augsburgos. O sea, la decisión y la voluntad política de hacer Chile por Pedro Valdivia proviene de Carlos I de Alemania, Carlos V de España. O sea, vale decir un Augsburgo. El rey del mundo, un hispano-alemán. Un hispano-alemán. Eso es súper interesante. Y nosotros como chilenos tenemos la obligación de seguir ese legado. Y ese legado es el del espíritu guerrero, heroico, patriota y de carácter nacional, donde no importa, aunque nos vengan las mil y una, nosotros enfrentamos el mundo de frente y de cabeza, porque somos chilenos y nacimos para la lucha. Así que, damas y caballeros, don Jorge, buenas noches, se les quiere un montón. Sí, para terminar, amén del despedirme, mandarles un abrazo muy grande. En las próximas sesiones me gustaría traerle algunos fragmentos de los discursos de el padre Salvador Donoso, del mismo Blanco Encalada y otros que hicieron unos discursos realmente maravillosos en la repatriación de los restos de Bernardo Higgins. Y vamos a ver que 160 años después, caramba, que están vigentes. Un abrazo muy grande a todos y cada uno. Muchas gracias a todos. Quiero agradecer particularmente a ustedes cuatro que me han acompañado esta noche. Espero volver a estar pronto con ustedes. Agradecerle. Osvaldo. Sí, dime. Disculpa, te tengo que interrumpir. Todos te hemos interrumpido. Disculpa esta noche. No importa, bien, estamos. Osvaldo. No tiene formalidad este programa. Así que... El asunto de Girardi es la neurociencia. Sí. Y él propone el acceso al multiverso. Así es. Lo podemos hablar en otra ocasión. Sí. Referente a ello, me permito recomendar un texto brillante que se llama Imitación de la Verdad. Creo que es consecuente con la línea de este programa. Y también Felipe II, el rey, señalaba en su carta dolorosa que la conquista de Chile le había costado la flor de sus Guzmanes. Entonces, Chile fue capaz de merecer una obra tan brillante como la Araucana. Todas esas cosas no son menores. No todos los países pueden decir eso. Así que disculpa por la interrupción. No, al contrario. Gracias y muy buenas noches. Yo quiero finalizar esto agregando otro detallito que se me había quedado en el tintero. A raíz del tema de las Fuerzas Armadas, quiero explicarle a los cibernautas
y a quienes nos van a escuchar más tarde, que este progresismo internacional ha generado más de 100 pronombres para la identidad de género, de tal manera de que se puedan incorporar en el lenguaje de los militares con el fin de que no puedan ofender a nadie con lo que dicen, con lo que hacen o lo que quieran pensar. Se dan cuenta de la magnitud de cómo están liquidando el único elemento de comunicación y de civilización que conocemos, que es el lenguaje. De tal manera, señores, que les dejamos estas inquietudes para ir pensando y esperamos tenerlos como auditores y colaborando con nosotros en los próximos programas que tendremos por delante. Muchísimas gracias, muy buenas noches y espero que esta conversación sea de provecho. Chao.